Bien, hasta acá hemos ido viendo cómo fue la génesis histórica del derecho administrativo, cómo no podía concebirse como tal en la vieja antigüedad o durante las monarquías absolutas, donde el poder se concentraba, y sí empezó a ser posible cuando se materializó un poco esta idea del sometimiento del Estado, de la administración al derecho. Entonces es hora de que nos vayamos preguntando eh, qué concepto, cómo podemos conceptualizar al derecho administrativo, como lo han hecho algunos de los autores. Esto no significa establecer una definición, entre comillas, que nosotros nunca pedimos en nuestra cátedra, pero sí aproximarnos un poco a cuáles son los rasgos que para algunos autores han caracterizado el derecho administrativo. Por ejemplo, ahí tenemos tres definiciones de administrativistas clásicos. La primera que ustedes ven ahí está muy focalizada desde la estructura interna de la administración, el poder ejecutivo, los órganos dependientes, y es, digamos, estatocéntrica, como se suele decir. Es decir, parte de adentro de la administración. En la segunda nosotros ya vemos que no solo están las normas, los principios que rigen la administración, sino también las relaciones de la administración con los particulares, con los administrados, como se decía clásicamente. Y la última tiene más bien una idea de la administración y la protección que pueden tener los particulares en sede judicial respecto del accionar administrativo, que es la de Gordillo. Cada una de estas definiciones tiene un sustrato ideológico que ustedes podrán quizá apreciar o no, pero lo que encontramos siempre en el derecho administrativo es esta tensión que hay entre la protección de las libertades, de las garantías de los particulares, que están tuteladas en la Constitución, en los pactos de derechos humanos, con todo este haz de prerrogativas y de potestades tremendas que tiene el Estado, porque ustedes saben que en este régimen de derecho público el Estado, ustedes no demandan al Estado como demandarían a un particular, los actos que lleva a cabo la administración no se materializan de la misma forma que los actos jurídicos de los particulares, se presume que son legítimos hasta que se pruebe lo contrario, pueden ser puestos en ejecución de manera inmediata. En algunos casos, como en el dominio público, no es necesario que el Estado acuda a un juez para solicitarle el desalojo de quien está ocupando bien el dominio público, por un principio que se llama autotutela. Es decir, hay todo este andamiaje de prerrogativas que tiene la administración y ver cómo estas prerrogativas de alguna forma se equilibran con las garantías de los particulares para que el Estado no termine utilizando esto como una excusa para vulnerar derechos. El norte de la cuestión pasa por el que la actuación de la administración y la utilización de estas prerrogativas solamente se justifica, solamente encuentra un fundamento cuando lo que se percibe es el interés público, es decir, algo que trasciende el interés de los particulares. Y además, por supuesto, cuando esta actividad se lleva a cabo con estricto respeto por todo lo que es el corpus juris de los derechos humanos. Es decir, no solo las cláusulas constitucionales, sino también los pactos internacionales y las interpretaciones que sobre esas normas y principios han llevado a cabo los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. Solamente en estas condiciones podemos justificar la existencia de este derecho público lleno de prerrogativas. Bueno, lo siguiente es ver un poco, darles a ustedes un pantallazo de cuáles van a ser los contenidos que vamos a ir desarrollando acá y que tienen que ver con el desarrollo de la asignatura. Nosotros vamos a ver próximamente la organización administrativa, cómo existe una administración centralizada, una organización descentralizada, donde ustedes van a ver entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, todo este andamiaje administrativo, esta estructura, y cuáles son los principios según los cuales esta estructura funciona, la competencia, la jerarquía, etc. Vamos a ver también cómo se exterioriza la voluntad de la administración, cómo se expresa la administración. En primer lugar,
mediante resoluciones que atañen a un ciudadano en particular, con el acto administrativo, que son unilaterales, que son de alcances individuales, y otras que en cambio se asemejan materialmente a lo que sería la ley, en cuanto son normas abstractas, impersonales, que están destinadas a regir a una pluralidad indeterminada de individuos, que son los reglamentos. El reglamento que, como dijo un autor una vez, es el arma más mortífera de la administración, porque con el reglamento, es decir, con los decretos, reglamentos delegados, con los de necesidad de urgencia, la administración está generando derechos, modificándolos un poco todo el tiempo, de manera que hay que ser muy estricto en lo que hace a los casos en los que se habilita esta potestad reglamentaria y al control de la razonabilidad de la forma en que se ejerce esta potestad. El procedimiento que hace a la serie de pasos o la secuencia de trámites que tiene que llevar adelante la administración para decidir de manera legítima y eficaz. Tanto el procedimiento de formación que termina en el dictado de un acto administrativo como el procedimiento de revisión, es decir, el procedimiento recursivo que se ejerce a través de los recursos administrativos. Y después la otra forma, la heterotutela que se llama, que es el proceso administrativo, el así llamado contencioso administrativo, que tiene que ver con la revisión judicial de la actividad administrativa, con el control de la actividad de la administración por un órgano independiente, imparcial, es decir, la justicia. Recordemos que nuestro sistema es judicialista, aunque tenga un fuero específico como el contencioso administrativo, pero que está situado claramente dentro del poder judicial. La función pública, que tiene que ver con eso que habíamos hablado al principio, de todo este ejército de personas que trabajan para la administración, y que si bien son trabajadores como cualquier otro, el artículo 14 de la Constitución habla del trabajo en sus diversas formas, tienen peculiaridades y tienen características que no las tiene el empleo privado. Adelantándoles, les digo las más evidentes, que son la carrera administrativa, la existencia de escalafones a través de los cuales va ascendiendo de acuerdo con su mérito, con su idoneidad, el agente público, y fundamentalmente la estabilidad, que es la gran línea divisoria respecto del agente que está sometido a la ley de contrato de trabajo, es decir, la estabilidad llamada propia o absoluta, es decir, que el agente de planta permanente no puede ser separado de esa función, salvo procedimientos especiales, ¿no es cierto?, en los que se acredite la existencia de causales de remoción, sumario administrativo. Lo otro es la responsabilidad del Estado, es decir, de qué formas el Estado responderá frente a los particulares por daños que ocasione, ya sea por su actividad ilegítima, es decir, mediando faltas, como por su propia actividad legítima, porque como ustedes van a ver, el Estado puede también responder por actividad llevada a cabo conforme a derecho, pero que, no obstante ello, ocasiona objetivamente un daño en el patrimonio de la persona de particulares. Vamos a ver cuáles son los presupuestos para ello, vamos a ver cuáles son los alcances de la responsabilidad en cada caso, y vamos a ver la legislación que existe al respecto en el orden federal. En la provincia obviamente todavía no la tenemos, así que también vamos a ver cómo estamos haciendo, cómo se está atendiendo los casos de responsabilidad del Estado en nuestra jurisdicción a falta de una ley. Después vamos a ver las formas de intervención del Estado, ¿no es cierto?, las formas en que el Estado toma el centro de la escena, ya sea prestando un servicio, ampliando derechos, como en el servicio público o en el fomento, o de alguna forma también restringiéndolos en aras del interés público, como ocurre con el así llamado poder de policía o actividad administrativa de policía, para ser más preciso. Y después vamos a ver finalmente lo que hace a los bienes del Estado, es decir, a los bienes del así llamado dominio público, ¿no es cierto?, cómo es ese régimen, qué diferencias hay entre el dominio público y los bienes que tienen los particulares, ¿no es cierto? Estamos hablando acá de bienes que están fuera del comercio, que son inalienables, que son imprescriptibles. Bueno, vamos a ver cuál es el régimen de eso, cuál es el régimen para que un bien pase a ser del dominio público, y cuáles son las formas también en que los particulares eventualmente pueden hacer un uso de los bienes del dominio público a través de determinados mecanismos
Bueno, cuando nosotros hablamos, vamos a pasar ahora a otro capítulo, si quieren, dentro de esta primera clase. Cuando nosotros hemos hablado sobre el concepto de derecho administrativo, hemos dicho que el derecho administrativo rige fundamentalmente el ejercicio de la función administrativa. Para eso, nosotros vamos a necesitar tener un poco claro de qué hablamos cuando hablamos de función administrativa. Nosotros sabemos, por este principio de división de poderes, que el poder del Estado en realidad es uno, no hay tres poderes, por lo menos en derecho administrativo no hablamos de tres poderes, sí hablamos de tres órganos en los cuales hay una división de funciones. Es decir, hay tres grandes órganos, que son obviamente el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano jurisdiccional, cada uno de los cuales tiene asignadas, al menos primordialmente, determinadas funciones. Nosotros sabemos que la función primordial del órgano judicial consiste en dirimir conflictos con fuerza de verdad legal, el del órgano legislativo en emanar normas de carácter impersonal, abstracto y obligatorio, siguiendo un procedimiento parlamentario específico, y la de el poder ejecutivo, que es donde mayormente está situado el aparato administrativo, que consiste en esta actividad directa, inmediata, y de cara al ciudadano para resolver o dar respuesta a los problemas que se plantean en esa área. Ahora bien, para distinguir estos tres funciones y sobre todo para establecer qué entenderemos acá por función administrativa, que es la más difícil de definir, nosotros tenemos varias teorías que se han ido desarrollando. La primera de ellas, a ver, perdón por la digresión. El primer criterio para definirlo, ¿no es cierto?, es el llamado subjetivo u orgánico. El criterio, en realidad, que adopta un enfoque más sencillo, entiende que las funciones del Estado, es decir, la función administrativa, la función legislativa, la función jurisdiccional, es la que corresponde a cada órgano o sujeto estatal. Desde este punto de vista, todo lo que lleve a cabo el Poder Judicial o el órgano jurisdiccional va a ser actividad de índole jurisdiccional. Todo lo que haga el Poder Ejecutivo será de índole administrativo, función administrativa, y todo lo que lleve a cabo el Poder Legislativo será función legislativa. Es decir, para este criterio simplemente hay que atender al órgano del cual emana determinada actividad para establecer si se trata de función administrativa, legislativa o jurisdiccional. Ahora, esto es tan sencillo, es tan fácil de definir. Es decir, no hay dentro del órgano, vamos a empezar por el Poder Judicial, por ejemplo, no hay actividad que se pueda considerar administrativa o legislativa. Bueno, si nosotros hacemos un análisis de la actividad que lleva a cabo el Poder Judicial, vamos a encontrarnos con que en el Poder Judicial hay agentes que trabajan ahí, que son designados en el Poder Judicial, que eventualmente pueden ser sancionados, a los cuales se puede conceder licencia, que pueden ser cesanteados, que pueden ser sujetos a sumario. Tenemos también que el Poder Judicial lleva a cabo contrataciones. Si el Poder Judicial necesita un edificio nuevo, si necesita comprar elementos, en esos casos va a tener que llevar a cabo licitaciones y va a tener que contratar. Entonces, todas estas actividades, designación de empleados,
convocatoria de una licitación, sanción a un agente, etcétera, etcétera. Son estrictamente funciones jurisdiccionales, podemos decirlo, y bueno, si consideramos que la función jurisdiccional es dirimir conflictos con fuerza de verdad legal, tenemos que entender que no. Entonces esto sería función administrativa y no jurisdiccional. Y cuando el Poder Judicial emite, por ejemplo, actos de alcance general mediante acordadas, ¿está llevando a cabo función jurisdiccional? ¿Está dirimiendo algún conflicto? ¿O está dictando normas que materialmente se asemejan más bien a la función legislativa? Entonces, ahí vemos que las cosas no son tan sencillas. Lo mismo podemos decir dentro del Poder Administrador, del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está bien, desarrolla su actividad de ejecución de las leyes y de administración y demás, pero dicta normas impersonales, generales y abstractas del Poder Administrador, lo hace claramente a través de los reglamentos, de los decretos de necesidad de urgencia, de los reglamentos autónomos, de decretos delegados. De manera que hay función materialmente legislativa que también la lleva a cabo el Poder Ejecutivo. Y existen también tribunales administrativos en nuestro... Esto lo vamos a tratar un poco más adelante, pero nosotros tenemos la evidencia de que existen, por ejemplo, el Tribunal Fiscal o los entes reguladores o las cámaras de arrendamiento, que tienen potestades para dirimir conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado. Es decir, hay una suerte de función jurisdiccional que también está en manos de la administración. Finalmente, en el Poder Legislativo, nosotros también vamos a encontrar lo que ya hemos señalado respecto del Poder Judicial. Es decir, designan empleados, los pueden sancionar, los pueden cesantear, les pueden conceder licencia, pueden llamar a licitación, pueden eventualmente contratar. Entonces, todas estas actividades son de índole administrativa materialmente, aunque las lleve a cabo el Poder Legislativo. El Poder Legislativo desempeña incluso alguna actividad que puede materialmente ser asimilada a función jurisdiccional cuando lleva a cabo, por ejemplo, un juicio político. Entonces, esto nos evidencia la insuficiencia de este criterio subjetivo u orgánico, porque vemos que no todo lo que hace un órgano es materialmente eso. Y eso nos conduce a este otro criterio, que es el criterio objetivo o material. ¿Por qué objetivo o material? Porque de lo que se trata es no de atender al órgano del cual emana la actividad, sino a la actividad misma, definida la actividad como tal. Entonces, el órgano acá tenemos que es irrelevante. Entonces, vamos a considerar acá qué función legislativa, la del dictado de estas normas, generales, impersonales, abstractas, obligatorias, qué función jurisdiccional, dirimir conflictos entre partes con fuerza de verdad legal, y que consideraremos función administrativa la satisfacción directa, concreta de intereses colectivos, es decir, vamos a hacer una aproximación o una caracterización no centrada en el órgano del que deviene la actividad como en el criterio subjetivo, sino en la actividad misma, tratando de definir la materialidad o la esencialidad de la propia actividad estatal. Finalmente tenemos criterios que mezclan los dos, que les llaman por eso se llaman mixtos, y de las cuales la más común es el criterio residual. Este es el criterio mixto residual. El criterio mixto residual, por un lado, toma la materialidad de cada actividad y reconoce que puede haber actividad jurisdiccional o legislativa también en los otros órganos, pero fundamentalmente considera que todo lo que hace la administración es función administrativa. Todo lo que emana del Poder Ejecutivo tiene carácter administrativo. Pero también lo tiene toda la actividad que emana del Poder Judicial o del Poder Legislativo que no haga a su función estricta intrínseca, es decir, todo lo que haga el Poder Judicial que no implique resolución de conflictos será considerado actividad administrativa o función administrativa, y todo lo que haga el Poder Legislativo que no consista en dictar normas impersonales, generales, siguiendo un procedimiento parlamentario, será considerado actividad administrativa.
Entonces, actividad administrativa o función administrativa, para cerrarlo un poco, es todo para el criterio mixto o residual, todo lo que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, más la actividad que lleven a cabo los poderes legislativo y judicial, que trascienda lo que es su función intrínseca, dirimir conflictos o dictar normas generales. Bueno, finalmente, uno de los casos que suscita más controversias es la posibilidad o no de que el Poder Ejecutivo pueda ejercer función jurisdiccional. Es decir, que pueda haber dentro del Poder Ejecutivo los consabidos tribunales administrativos. Es decir, tribunales que situados dentro de la estructura administrativa tengan esta posibilidad de dirimir conflictos con fuerza de verdad legal. ¿Eso es posible? ¿Eso es jurídicamente o constitucionalmente admisible? Es lo que nos podríamos preguntar. Y es lo que se ha preguntado la jurisprudencia. Entonces, lo que acá vamos a ver es qué criterio dejó sentado la Corte respecto de esta posibilidad o no. Nosotros tenemos una norma constitucional que en principio haría impensable esto, porque la Constitución, en el artículo 109, ex artículo 95 de pre-94, tenía una norma y tiene una norma que le prohíbe al Poder Ejecutivo abocarse al conocimiento de causas o de establecer la fenecibilidad. Es decir, le prohíbe juzgar, le prohíbe en ningún caso podrá el Poder Ejecutivo hacer esto. Ahora bien, en los hechos existen tribunales administrativos y bueno, sí, existen tribunales administrativos. Entonces, ¿qué dijo la Corte respecto de la posibilidad de la existencia o de la constitucionalidad de estos tribunales administrativos? El primer caso al respecto se dio en el año 1960, que se llama Fernández Arias con Poggio. En Fernández Arias lo que estaba en discusión era la constitucionalidad de las viejas cámaras de arrendamiento y de parcería, que eran unos órganos administrativos que tenían la función de dirimir conflictos entre propietarios y arrendatarios de tierras. Un órgano que dirimía conflictos y que estaba situado dentro de la administración. Contra las decisiones, era obligatorio para los arrendatarios o los propietarios llevar sus conflictos a resolución de este tribunal administrativo. Y contra la decisión de este tribunal, la única posibilidad de acceso a la justicia era por vía del recurso extraordinario. Esto es lo que decidió la Corte en Fernández Arias con Poggio. ¿Y qué dijo la Corte acá? Bueno, la Corte hace primero el fallo es muy largo, si ustedes lo quieren leer no hay problema, pero la verdad que es bastante farragoso. Pero fundamentalmente la Corte empieza reconociendo que la administración contemporánea ha ido teniendo que desarrollar cada vez más variedad de funciones, ha ido ampliando cada vez más sus competencias, y que eso hace de alguna forma entendible que se generen en su propio seno tribunales que puedan dirimir conflictos que se susciten con los particulares. Ahora, para establecer si estos tribunales superan el test de constitucionalidad del entonces artículo 95, actual artículo 109, que dijo la Corte que se debía establecerse acá una condición. ¿Cuál es la condición? Que estas decisiones de los tribunales administrativos estuvieran sujetos a un estándar que fijó acá, que se llamó el control judicial suficiente. ¿Qué significa? Que estos tribunales, si bien podían dirimir el conflicto, no podían emitir resoluciones definitivas, que esas resoluciones tenían que poder ser llevadas ante la justicia para que la revise. Y que ese control tenía que ser de por lo menos una instancia de control suficiente. ¿Y qué significa control suficiente? Significa control sobre los hechos y sobre el derecho, y con la posibilidad de amplitud de prueba. Esa posibilidad estaba dada en un caso como el que les acabo de plantear, donde la única vía para cuestionar esto judicialmente
¿Era el recurso extraordinario? Bueno, claramente no, porque ustedes ya a esta altura saben que es el recurso extraordinario y saben que es una vía limitada, es una vía limitada donde no se puede reeditar cuestiones que ya han sido dirimidas en la instancia anterior, no se puede volver a abrir la prueba, y está sujeto solo a los casos específicos que están previstos en la ley 48. De manera que acá la Corte dijo que estos tribunales en particular no reunían las condiciones para ser considerados constitucionales por este motivo, porque no tenían esta característica de control judicial suficiente, que no se podía considerar tal a una mera posibilidad de un recurso extraordinario. Lo que nos interesa que tengan en cuenta es que en general estuvo por la constitucionalidad de la existencia de tribunales administrativos, siempre y cuando cumplieran con ese recaudo, con esa exigencia, que no se daba en el caso, pero en el caso de que se hubiera dado, hubiera sido constitucionalmente admisible. Pasó mucho tiempo para que la Corte dictara otro fallo también muy señero respecto de esto, que ocurrió recién en el año 2005, que es el caso Ángel Estrada. En el caso Ángel Estrada lo que se analizó es la actuación de otra instancia administrativa que tiene también potestades para dirimir conflictos. En este caso nos estamos refiriendo a los entes reguladores. El caso Ángel Estrada, si bien se falló en el 2005, se originó en los años 90, que fue la etapa privatizadora, donde muchos servicios públicos se entregaron a manos privadas y el Estado se reservó, artículo 42 de la Constitución, la posibilidad de controlar la prestación o el desarrollo de la prestación de estos servicios mediante entes que normalmente son constituidos como entes autárquicos, que son los entes reguladores. En este caso en particular estábamos hablando de las potestades que desarrolló el ENRE, que es el ente que en el orden nacional regulaba la actividad de prestación de la energía eléctrica. A este ente, los marcos regulatorios vigentes le daban la posibilidad, le daban la potestad de dirimir los conflictos que se suscitaran entre los prestadores del servicio y los usuarios. Y así lo hizo este ente, ¿no es cierto?, fijándole en ese momento a la empresa una serie de sanciones y condenándolo incluso al pago de daños y prejuicios. ¿Qué dijo la Corte en este caso? Bueno, la Corte reiteró su criterio de que la mera existencia de tribunales administrativos, como serían en este caso los entes reguladores, no era de por sí inconstitucional, no podía ser tachada de inconstitucional, y reiteró aquel estándar de Fernández Arias respecto de que las decisiones de estos tribunales administrativos tenían que estar sujetos al control judicial suficiente, es decir, por lo menos una instancia de revisión plena. Pero agregó, y esto es lo sustantivo acá, agregó dos condiciones, dos requisitos que son relevantes. Que este órgano, que este tribunal haya sido creado por ley en sentido formal, y que esta ley le dotara de garantías de imparcialidad e independencia. Y finalmente que estas potestades jurisdiccionales que la ley le otorgue hayan sido otorgadas de acuerdo con un criterio que se considere razonable, un criterio de razonabilidad. Entonces, estas son las dos grandes etapas en la jurisprudencia de la Corte respecto de la constitucionalidad del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la administración. Bueno, esto es todo por ahora. Les quiero ponerles en conocimiento que voy a tratar en lo personal de estar disponible lo más posible para las consultas y para las dudas que tengan. Para eso hemos fijado horarios de consultas toda la semana. Siéntanse en absoluta libertad de preguntar todo lo que les hubiera quedado en el tintero, todo lo que les suscite algún tipo de inquietud o de interrogante. Yo me hago cargo de que no es fácil
llevar a cabo el dictado de clases en estas circunstancias tan particulares, de manera virtual. Nosotros lo estamos haciendo por primera vez, esperamos que salga lo mejor posible, y les reitero, estamos a total disposición. Muchas gracias.